competitivo, federal, diversificado, gran contribuyente y generador de empleos. Así se ve el sector agropecuario argentino a través de la lupa de los números. Sin embargo, es mucho más que eso. Son historias de vida, es el legado de padres a hijos y nietos, pero también es la madrugada fría con la escarcha en el vidrio de la camioneta, el calor abrasador del verano en plena cosecha, es el olor a torta frita de la nona en la casa de campo, el mugido de una vaca, el olor a bosta, la música del agua corriendo por un cauce al pie de la cordillera al ladito de una plantación frutícola. Es el barro, el rugido de un motor, de un tractor, de una cosechadora y la comida caliente al llegar a la casa después de una larga jornada. Mate o café de por medio, en Oli Nada Garcas, el podcast de tu vida, vamos a conocer de primera mano las historias de vida detrás de esas familias argentinas de campo. Los invito a seguir la cuenta en Spotify o en Apple Podcast para que puedan escuchar cada nuevo capítulo. También están los videos en mi canal de YouTube, búsquenlo como Juan Martínez Doda. Y ahora los dejo con una nueva historia. Pasen y escuchen. ¡Pasa la nafta! ¡Ponele Fulltech! Todos los productos que aplicás funcionan mejor con Fulltech. Fulltech es el único auxiliar de aplicación que potencia y optimiza la acción de los fungicidas, herbicidas e insecticidas mientras reduce la deriva y aporta micronutrientes a los cultivos. Fulltech, tecnología full de Spraytech Fertilizantes. Una vez, siempre. La carne vacuna refuerza naturalmente tu sistema inmunológico. Por eso, esta primavera, quédate cocinando en casa con la mejor carne del mundo. Encontrá las mejores recetas en www.carneargentina.org.ar. Con KWS vos elegís genética y agronomía al servicio del productor. La elección de tu lado. KWS. Auspicia la Bolsa de Cereales, primera entidad agroindustrial de la Argentina. Conociéndote. Me llamo Jorge Carlos Joaquín Romagnoli, nací el 19 de febrero de 1954 en Montebuey, provincia de Córdoba. Mi familia está compuesta por mi esposa Viviana, mis hijos Fernando, Virginia, Federico y Florencia. Yo nací en el campo, aquí muy próximo a la localidad de Montebuey. Me crié y, estudié agronomía en la Universidad Nacional de Corrientes y me desempeño como profesional y productor agropecuario desde los años 78 en adelante. La ruralidad para mí es un conjunto de una forma de vivir y es a la que en la que nos hemos formado, es nuestra cultura. Bienvenidos a una nueva edición de Oli Nada Garcas, el podcast de tu vida, el lugar donde los productores de alimentos cuentan su historia en el campo y más allá del campo. Es la vida detrás del productor. Transitando ya la tercera temporada, nos puedes encontrar en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast y otras plataformas de escucha on demand. O sea, nos escuchás cuando querés, prendiendo el fuego para hacer un asado, entrenando, recorriendo lotes, volviendo a casa y, por qué no, regando las plantas del parque. Además, vamos subiendo fragmentos de todas estas charlas a mi canal de YouTube. Búsquenlo como Juan Martínez Doda. Para quienes somos de San Lorenzo, el apellido Romagnoli tiene un sabor a victoria. ¿Por qué? Porque, Leandro, el Pipi Romagnoli, campeón de la Copa Libertadores, campeón de la Copa Mercosur, ha sido un emblema para el equipo de Bodeo. Pero en el mundo agropecuario, cuando uno dice Romagnoli, piensa en Jorge, no en el Pipi. Jorge, pionero, innovador, perfeccionista, laburador incansable, soñador, aún hoy. Para muestra les dejo un botón. A mediados de los años 70, supo Jorge que en Estados Unidos estaban haciendo algunos ensayos en siembra directa. En 1977 logró que le trajeran algunos datos de lo que se estaba haciendo para verlos y para adaptarlos. Tenía veintitantos años, 24 o 25, ya nos contará. Y a la campaña siguiente sembró los primeros lotes de soja sobre trigo sin arar. Se estaba empezando a gestar una de las últimas revoluciones de la agricultura, no solo argentina, sino también mundial. Alguna vez, recordábamos recién antes de empezar la nota,
Hice una nota en la que estaba Jorge junto a otros pioneros y la titulé Los locos de la directa. Hoy vamos a conocer un poco el detrás de escena de esas lindas locuras. Jorge, gracias por regalarnos este tiempo en Oli Nada Garcas Podcast. Bueno, no, un gusto es para mí participar y estar contigo charlando de todo esto. Bueno, Jorge, arranquemos por el principio. Contame de tu infancia, 10, 12 años. ¿Dónde estabas? ¿Qué hacías de pibe? ¿Ibas al club? ¿Cómo eras en el colegio? ¿Cómo eras en esa edad de chiquito? ¿Y qué hacías? Bueno, esencialmente, digamos, mi crianza fue en el campo, digamos, vengo de una familia de productores y a mi abuelo inmigrante, mis dos abuelos inmigrantes se instalaron en el ámbito rural y por lo tanto mis padres se criaron como productores agropecuarios y obviamente yo, digamos, me crié en ese ambiente, así que nací en un campo aquí muy próximo a Montevideo, me crié, fui a la escuela primaria en una escuela rural y el colegio secundario en un colegio de agronomía de aquí de Montevideo, donde hice todo el secundario de 12 años y toda mi infancia, digamos, transcurrió en ese ámbito. Obviamente, te diría de que desde chico acompañaba a mis padres a los boliches de campo, luego a los clubes de pueblo, pero digamos, en la cancha de fútbol, alguna cosa de ese nivel nada más, pero básicamente eran jugadas de bocha, partidos de campo, de fútbol, canchitas de los boliches. Esa era la infancia o las canchitas de la escuela rural, ¿no? Mm. Y siempre me gusta preguntar porque es una edad, esa de los 10, 12, 13, 15, qué sé yo, que a uno las cosas le quedan muy pegadas en el cuerpo con sensaciones, ¿viste? No sé, el olor si andabas a caballo del caballo, de la transpiración, o alguna comida que hacía alguna abuela o la mamá. En el caso tuyo, ¿qué cosas te quedaron grabadas que si vos cerrás los ojos y olés eso o ves eso, te lleva directo ahí? Bueno, tal vez te podría contar como mi recuerdo más remoto en la edad más infantil fue un traslado o una mudanza que hicieron mis padres y en donde yo iba acompañando a toda la mudanza arriba de un acoplado, digamos, trasladando los muebles de campo y, digamos, recuerdo eso como patente y yo tenía en ese momento 2 años y medio. Eso es el recuerdo más remoto y que, digamos, siempre lo asocio y lo asocio específicamente a un lugar del camino en el traslado y me quedó como de por vida ese recuerdo. ¿Y cómo era la vida de campo de entonces? Vos decías, naciste en un ambiente rural, en el campo. ¿Qué había, qué no había, qué hacían? Bueno, digamos, obviamente todos los trabajos rurales tenían que ver con la crianza de animales, tanto de vacas como de ordeñar, criar cerdos, ir a caballo. Yo en los primeros años iba a la escuela de a caballo, en donde, bueno, desde muy pequeño empecé a ir, luego en sulky, y toda esa etapa fue básicamente, digamos, vivir todas las costumbres rurales. Y muchas de esas cosas también influenciadas por algunos empleados, algunos peones que me enseñaron básicamente algunas actividades relacionadas con el manejo del lazo, por ejemplo, el manejo de andar a caballo, de pialar un animal, cosas de ese estilo que obviamente las conservo desde aquella época, incluso hasta, digamos, rascar una guitarra, ¿no? Qué grande. Y llegó el momento de estudiar la universidad y me imagino, quizás no, vos me vas a decir ahora, si estudiar algo vinculado con el campo y la producción agropecuaria, los alimentos, fue el plan A, y si había un plan B o si la agronomía era el plan B.
Yo te diría que no había muchas opciones, fluctuaban básicamente entre la opción de agronomía o veterinaria, eran las opciones más probables digamos, que me atraían básicamente porque tenían que ver con el medio donde me había pasado mis primeros años de vida y era lo que más me empujaba en esa dirección. Incluso te diría por la formación secundaria, en un colegio agrotécnico, obviamente tenía una base importante en todo lo que era conocimiento, tanto en manejo animal como en manejo de cultivos, ¿no? Por lo Mm, tanto, estaba básicamente orientado en esa dirección. mm. Y lo que vos imaginabas cuando tomaste la decisión de estudiar, fue luego lo que, no digo en cuanto a los logros, sino que ahora vamos a hablar un poco después, pero sino en cuanto a lo que vos querías hacer y finalmente se logró. Te lo grafico de la siguiente manera. Cuando yo empecé a estudiar, yo desde quinto grado sabía que quería estudiar periodismo. Y cuando empecé a estudiar, nunca imaginé que iba a ser periodismo agropecuario. Yo quería ser, en algún momento quise ser corresponsal de guerra, en algún otro momento quizás periodista deportivo, pero jamás me imaginé ser periodista agropecuario, una profesión que hoy amo y que hago hace 20 años. Entonces, yo entré con una idea a la carrera y luego encontré otras cosas para hacer. En el caso tuyo, vos por lo que entraste, ¿es lo que seguiste o en el camino encontraste otras cosas? No, te diría de que básicamente mi vocación estaba en la dirección en la que estuve siempre. No obstante eso, te diría de que sí tengo otras actividades que van paralelas, de algún modo fueron paralelas durante todo el desarrollo de la profesión agronómica, que tienen que ver con la parte de ingeniería, de diseño, de mecánica, de dibujo este, todo lo que está relacionado a proyectos de, digamos, de programación en términos de espacio y ocupación de ambientes. O sea, si querés, cosas relacionadas tanto a la ingeniería mecánica como a la ingeniería civil o en ese orden, ¿no? Pero básicamente, digamos, como cosas paralelas, o sea, siempre fueron actividades en las cuales yo fui simultáneamente ampliando los conceptos agronómicos y de aplicabilidad en la producción agropecuaria, acompañando con la mecánica, la ingeniería civil, el diseño, eh, todas esas cosas que me ayudaron muchísimo, e incluso te diría, son las cosas que en lo sucesivo me permitieron desarrollar nuevos proyectos, como los que estamos actualmente, ya sea en la producción industrial o en diseño, en el patentamiento de dispositivos, de innovaciones, etcétera, etcétera. Seguiste innovando por el camino de la innovación. Em, yo decía al principio tenías veintitantos, no sé si 24, 25, 26, no importa. Cuando arrancaste o empezaste a estudiar, ¿qué era esto de la siembra directa? ¿Cómo poder hacerlo? Contame un poco qué te acordás de eso, que era hacer algo que quizás, no sé, se hacía en algún otro lugar o se estaba empezando a hacer, pero con otros fines, digamos. Era romper un paradigma. Claro, por supuesto, seguro. Yo, digamos, en este sentido tengo que comentar o confesar de que tuve siempre una predisposición importante en buscar alternativas sustentables y de conservación, ¿no es cierto? En el colegio secundario mismo tuve una formación en esa dirección muy importante. Es el colegio, es el ITAI de Montevideo, profesores que influyeron en esa dirección. Pero luego en la universidad tuve una influencia muy importante de alguien que fue para mí el agrónomo más importante de todos los tiempos de la Argentina, que fue Jorge Molina, y desde el cual he tenido la oportunidad de tener una relación en varios años, incluso de haber recibido una formación
sustancial de parte de discípulos de Jorge Molina, que han sido mi profesor en la facultad. Entonces, este hombre ha tenido una influencia muy importante en lo que es la agronomía de conservación y de producción simultáneamente. Por eso que te diría, con esa base, digamos, o con esa visión, es que rápidamente, a partir de las cosas que empecé a ver, que sucedían en Estados Unidos y en algunos otros lugares, me aboqué a aprender sobre la siembra directa. Tal es así que en un viaje que hizo un tío mío a Estados Unidos en los años 76, le pedí que me trajese material, todo lo que consiguiese, obviamente, y con eso, digamos, ayudó también un poco a dar los primeros pasos en siembra directa en los años que vos mencionabas anteriormente. O sea que, digamos, la búsqueda por la vocación y por la formación que recibí de profesores y en los colegios secundarios, te diría que siempre me volqué en esa dirección. O sea, no es algo solamente natural y en la cual me predispuse, sino también evidentemente hubo una influencia significativa de un grupo de gente detrás que me orientó en esa dirección. ¿Y qué te acordás de cuando arrancaste? ¿Qué te decían, no sé, por ahí algún vecino o otros Bueno, colegas? Bueno, yo decía recién lo de la nota, los locos de la directa, en referencia a los locos de la azotea cuando arrancó la radio, ¿no? Pero, ¿qué te acordás de eso? bueno, obviamente muchas cosas pasaron por tal cual, ¿no? Obviamente nos trataban, o en caso particular aquí en Montevideo particularmente, digamos, como el loco. Además, esto asociado a la juventud que yo tenía en ese momento era como algo totalmente descabellado y bueno, es más, los comentarios eran que yo iba a fundir a mi familia, que iba digamos, a perder todo el campo. Obviamente en momentos no conseguía crédito, bueno, todo ese tipo de cosas que nos pasaron durante esos años, hasta que obviamente después fue demostrándose que era posible, y te diría que luego de 10 o 12 años de practicar siembra directa, insistir y, digamos, ya empezar a tener un éxito más sostenido, bueno, las opiniones fueron cambiando radicalmente, y es allí, después de 15 años, de que se generaliza, luego de los 90, la adopción tanto regional como a nivel de país, ¿no? Vos sabés que la adopción masiva de la siembra directa transcurre durante los años 90 y a principios del 2000, por diferentes razones, ¿no? Desde el perfeccionamiento en el manejo de las máquinas, en el perfeccionamiento en el control de las malezas, en la, digamos, en entender cómo el sistema funcionaba en su conjunto, no solo hacer un cultivo sembrando sin arar, sino también aportando rastrojo, haciendo rotación, aplicando nutrientes, controlando las plagas nuevas que aparecían de otro modo. O sea, una serie de cosas que nos permitieron, a través del intercambio entre los productores que, digamos, estábamos innovando en diferentes regiones del país, que nos reuníamos para intercambiar experiencias y llevar adelante, digamos, un progreso sucesivo en la aplicación de este sistema. Y es así que te diría 10, 12 años después de esos comienzos, entre este grupo de productores que nos reuníamos, se funda APRESID, porque APRESID es básicamente la fundación por parte de un grupo de productores que previamente, durante muchos años, nos reunimos informalmente en diferentes lugares para compartir experiencias. Ahora, Jorge,
en ese momento, cuando vos empezabas, vos y otros pioneros, ¿no? También empiezan en tu caso puntual, ¿qué fue lo que motivó? Porque vos hablabas de un espíritu de conservación o sustentabilidad que ya venías rumiando, pero ¿a vos qué era lo que vos veías que te podía aportar? Porque decirlo ahora es fácil, digamos. Ahora yo te digo, sí, claro, hay que el suelo tiene que estar vivo todo el tiempo, raíces, microbiología, todo eso que sabemos, que está clarísimo. Pero en ese momento en el que uno decía, no, 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 lo mejor que te puede pasar es que tu lote esté sin maleza, limpito, y eso es lo mejor, todo bien parejito, eso es lo mejor que te puede pasar. ¿Cuál era tu problema? ¿Se te volaba el campo o se te escurría, tenías problemas de erosión hídrica, eólica? ¿Cuál fue el principal motivo? Mira, yo te diría que en lo particular, digamos, nosotros en nuestros campos no teníamos graves problemas de erosión porque medianamente, digamos, la familia venía con un buen manejo, tanto en rotaciones como también asociado a la ganadería, de modo tal que nuestros campos no estaban deteriorados. Pero sí yo veía en muchos lugares de que había un deterioro significativo y con el advenimiento del cultivo de soja a partir de los años 70, la intensificación del doble cultivo era una realidad y eso llevaba a duplicar las labranzas en el campo. Obviamente yo sabía que duplicando las labranzas el deterioro iba a venir inexorablemente. Entonces es como que imaginé que había que ir, anticiparse al deterioro y empezar a trabajar con rastrojo en superficie. Eso fue lo que hicimos, te diría, desde los años 74, 75 en adelante, hasta que ya en el 78, digamos, directamente no solo hacíamos labores o un laboreo mínimo dejando rastrojo en superficie, sino que directamente empezamos a probar siembra directa y ya la generalizamos, de tal modo que ya en los 80 teníamos toda la soja de segunda sobre trigo hecha en siembra directa y hacíamos un mínimo laboreo para sembrar trigo y un mínimo laboreo para sembrar maíz y prácticamente ya a partir de mediados de los 80 hasta fines de los 80 fuimos incorporando todos los cultivos en siembra directa. Pero te repito, y esto no es que haya sido, me quiera catalogar de visionario, sino que imaginaba claramente por la formación, ya te digo, de profesional y académica que había tenido en la universidad, de que con la intensificación del laboreo, la destrucción del suelo era inexorable. Por eso es que buscamos una solución anticipada. Sí. Y lo último que te pregunto puntualmente sobre la siembra directa, en realidad no tiene que ver puntualmente con eso, sí con el hoy, que si identificás algo hoy o en la agricultura de hoy o en los sistemas de hoy que tenga un poder, si querés, revolucionario o de cambio similar al que generó la siembra directa por entonces. Mira, digamos, es difícil imaginar que, digamos, puede haber un cambio tan significativo como lo que sucedió con la siembra directa, ¿no es cierto? De dejar de arar y pasar a hacer eso. O sea, eh, eh, comparar, digamos, es difícil imaginar eso, pero yo te diría, Juan, que entender al suelo como un organismo vivo es la clave para imaginar un planeta realmente sustentable para una humanidad creciente, tanto en población como en demanda y en calidad de vida. O sea, el ser humano seguramente, por lo que leemos, vemos así, la población del planeta se estabilizará en torno a los 10.000 millones de habitantes, más o menos es lo que se prevé y tal vez ocurra dentro de 30, 50, 60 años o algo más. Pero
Yo creo que sí van a crecer las demandas, tanto en calidad de vida como en recursos nuevos, y por otro lado también un desarrollo de conceptos que todavía hoy no los tenemos internalizados, no los hemos adoptado, pero que en el devenir de la imaginación y los deseos del consumidor y de las personas, van a plantear nuevos desafíos, y esos desafíos podrán ser de algún modo cubiertos en la medida que hagamos que el suelo sea más productivo. Y para que sea más productivo, necesariamente tenemos que entenderlo como un organismo vivo tridimensionalmente, o sea, no verlo como el campo en superficie, o sea, dejar de pensar en superficie, sino pensar en volumen, o sea, cuánto podemos explorar en 3 dimensiones de este suelo para que la captación de la luz, que es la fuente de energía que llega al planeta, a nuestro planeta, pueda ser transformada en bienes y servicios y recursos de diferente índole que necesitamos, ¿no es cierto? Y yo creo que en estos últimos tiempos, en muchos lugares de la actividad agropecuaria, hemos perdido una capacidad de explorar el suelo en profundidad, de tal modo que nos han ascendido las napas, se han salinizado los suelos, han perdido aptitud productiva. Con el afán de ocupar mucha superficie, hemos perdido volumen de suelo. Y yo creo que ese es un error en lo cual tenemos que regresar y entenderlo como un conjunto de actividades que no solo se desarrollan en superficie, sino se desarrollan en profundidad. No nos olvidemos que cuando uno explora o ve, digamos, cómo es la potencialidad productiva de un suelo, está básicamente asociado al volumen de la flora que está por encima. Y si en una selva, en un bosque, nosotros podemos imaginar claramente que el suelo explorado es de mucho mayor profundidad. Si tenemos la capacidad de desarrollar sistemas productivos en que podamos explorar el suelo en volumen, seguramente muchos de los problemas que tenemos actualmente, que tienen que ver con el anegamiento, con la pérdida de superficie por salinización, incluso en plena pampa húmeda, eso debería ser superado. Y para ello, creo que entender la física, la química y sobre todo la biología del suelo es fundamental, porque desconocemos muchísimo de todo eso, muchísimo, y es allí creo que donde hay que trabajar para que podamos actuar en consecuencia en una dirección favorable. Está clarísimo. Jorge, la última de esta parte, después vamos a ir con algunas personales y algunas otras cosas para conocerte un poco mejor, más allá del campo, la ruralidad y todo esto que estamos charlando. La pregunta suena pomposa, pero vas a ver hacia dónde va, y tiene que ver con cuál crees vos que es la clave de tu éxito. Y a esto me refiero a cómo te ves vos, en qué cosas te ayudaron de tu personalidad, de tu forma de encarar para ser productor, en lo que has podido avanzar y sos hoy. Yo hablaba al principio de, bueno, tenacidad, esfuerzo, dedicación, bueno, ¿cómo te ves vos? ¿Qué es lo que te ha ayudado? Claro. ¿Qué características? Claro, claro. No, por supuesto. Yo siempre tengo un recuerdo y un reconocimiento claro digamos, a la formación familiar y a la educación que he podido recibir, como te decía, desde toda la etapa del colegio primario, secundario y universitario. Esa formación me ha dado las bases fundamentales para razonar, para entender los sistemas. Yo creo que digamos, la esencia para innovar, para descubrir y para
perseverar en una idea, es entender los procesos. Y para entender los procesos, obviamente, la formación es esencial. Eso lleva al razonamiento. O sea, la ciencia es básicamente, digamos, un razonamiento, una prueba, error, vuelta a razonar, probar nuevas ideas y así sucesivamente. Y yo, digamos, creo que he perseverado en esa dirección y, digamos, estar experimentando permanentemente en el campo, en todo lo que es posible, digamos, para hacer las cosas mejor, tanto con la agricultura, los cultivos, las máquinas, en todo lo que tiene que ver con nuestro medio de vida, creo que es una de las claves por las cuales he podido llegar hasta donde estoy. Mm. Bueno, Jorge, llegamos a esta parte de la charla en la que yo lo que les propongo son algunas preguntas más de tipo personal para conocerlos un poco más, como decía recién. Y una tiene que ver con, llegas a tu casa después de un día largo de laburo, qué sé yo, complicaciones o viaje o lo que sea, ¿cómo despejás tu cabeza? ¿Cómo te reseteás para el día siguiente volver a arrancar y bueno, poder aclarar la cabeza que a veces Mm. ayuda? Bueno, tengo la suerte de que mi mujer cocina muy rico, es una apasionada de la cocina, así que llego a mi casa y bueno, me siento a compartir la comida, sobre todo particularmente la cena, tomar un buen vino y es lo que me permite terminar el día en una buena charla y distraerme, despejarme y bueno, luego después mirar a lo mejor alguna serie de Netflix o algo, digamos, escuchar música, son las cosas que me distienden y me permiten descansar muy bien. Necesito siempre descansar bien, dormir lo suficiente para muchas veces despertarme temprano y en el despertar temprano, aún en la cama, resuelvo problemas que durante el día a veces no los puedo resolver. Mm. ¿Hablabas de una serie o mirabas alguna serie? ¿Hay alguna que te haya gustado, o te esté gustando, que estés mirando, que quieras recomendarle a alguno? No, bueno, recomendación. No, a mí me gustó mucho Borgen, una Ujú. serie noruega. Y ahora la verdad que estoy esperando, aún no está en pantalla, pero estoy esperando con ansiedad La Sociedad de la Nieve, ¿no? Es es una serie que aún no ha aparecido. Y bueno, son las cosas que me motivan mucho, sobre todo cuando el hombre se encuentra en condiciones extremas. O sea, todo lo que sea poner a las personas en condiciones difíciles, extremas, realmente me motivan mucho a analizar, ver cómo el cerebro, cómo las habilidades de las personas pueden resolver esas situaciones difíciles. Eso a mí realmente me atrae mucho y bueno, por esa misma razón también a veces salgo, qué sé yo, bueno, sabrás, hago travesías, me gusta andar en moto, he andado por lugares difíciles y bueno, son las cosas que realmente me dan satisfacción porque me genera mucha adrenalina y me pone en resolución de temas que la verdad me hacen bien. ¿Ese es uno de tus hobbies, andar en moto, salir a hacer travesías en moto? Sí, sí, claro, ya hace muchos años tengo algunas cosas hechas un poco extrañas, como atravesar todo Asia hasta llegar a Europa durante 60 días, pasar por todos los países, por todo China y de este a oeste, todos los países de la ex Unión Soviética, Europa del Este, y bueno, atravesar todas esas cosas, la verdad que me ha, digamos, generado un conocimiento no imaginado. Te diría que viajar y sobre todo en esos ambientes fortalece el ánimo pero por sobre todas las cosas
dan una capacidad de razonamiento totalmente distinta de lo que uno puede tener habitualmente en los ámbitos de comodidad o en lo habitual en donde uno se pueda desplegar o desempeñar. Que yo, me tocó ver cosas digamos, en Asia que nunca me hubiese imaginado, ¿no? Así que la verdad que son muy enriquecedoras desde el punto de vista de la cultura general de las personas. ¿Y por qué otros lugares anduviste? ¿Cuándo arrancaste con esto? ¿Con quién vas? ¿Vas con amigos? ¿Cómo funciona la cosa? No, bueno, ando de diferentes modos, desde solo hasta en algunos grupos que nos armamos ocasionalmente, o cuando ando, digamos, voy a otros lugares, Europa, o digamos, armamos grupos o me uno a un grupo existente, o conformamos, nos juntamos. Ha habido oportunidades con mexicanos, nos hemos juntado aquí en la Argentina para hacer travesías. En fin, son diferentes modos, o sea, incluso con algunos muchachos de aquí de la zona, nos hemos ido a La Quiaca, etcétera. O sea, diferentes formas. No tenemos no tengo una forma estable de hacerlo, de modo que con quien se da la oportunidad lo hago, no tengo inconvenientes. ¿Y hay alguna travesía que tengas ahí en la cabeza para hacer en lo que viene? Sí, bueno, tengo unir Alaska con Ushuaia. En realidad ya tengo hecho buena parte de Ushuaia hasta La Quiaca y bueno, está faltando el resto, llegar a Alaska. También estaban los planes hacer la Siberia, pero bueno, ahora no está muy, Está un poco muy complicado, ¿eh? amigable ir por allí. Sí, Y sí, bueno, sí. anduve por Noruega, que llegué a Cabo Norte, el punto más norte de Europa. Sí, diferentes cosas. Y lo último que te pregunto de esta parte de las travesías en moto, cuando vas ahí, ¿vas escuchando algo? ¿Vas pensando cosas? Porque, digamos, son trayectos, bueno, medianos a largos que uno va ahí arriba de la moto, como el que va corriendo, como el que va haciendo otra cosa, pero No. La moto no perdona. La moto te exige dedicación plena. Eh, Tenés que estar con la vista y todos los sentidos puestos en viajar en moto, porque una distracción te puede costar caro. ujú. Así que no se puede. Por eso es que andar en moto, además de la adrenalina que genera, es una abstracción total. Yo te diría que una semana en moto es un año de diván de psicólogo. Bueno, yo alguna vez acá conté que hice el ascenso al volcán Lanín, nada que ver, pero digo, a la función de lo que te voy a decir, sí, Sí, que yo en ese último tramo, antes de hacer la cumbre, lo único que vas pensando, había mucha nieve, estábamos con los crampones y todo, vas pensando en el paso que vas dando y no pensás en otra cosa, nada más que en eso. Y eso te limpia la cabeza de otras cosas y te pone ahí. Y es buenísimo. bueno, la moto es lo mismo. Es exactamente lo. Por supuesto, si andás en una ruta tranquila, recta, y a una velocidad relativamente baja, o sea, menos de 100 kilómetros, tal vez sí podés distraerte un poco sin un riesgo mayor. Ahora, si estás en una ruta medianamente trabada o andás por ripio, o andás a una velocidad mayor, olvídate, tenés que concentrarte en el manejo de la moto, no hay otra opción. Y te dejan volver el tiempo atrás. Y acá esta pregunta tiene como dos caminos posibles. Uno puede ser algún momento que ya viviste y que atesorás y que decís, la verdad, me gustaría, yo siempre digo acá, me gustaría compartir un ratito más con mis abuelos, que ya no los tengo, que fueron gratos momentos. O puedes decir, me gustaría estar en el momento de la historia de la humanidad X, un ratito ahí, ver ahí y después volver acá. En el caso tuyo, si pudieses hacer alguno de esos viajes, ¿a dónde harías y por qué? No, bueno, obviamente yo perdí mi padre de muy joven digamos, es algo que siento, también un hermano, y bueno, seguramente
hubiese aprendido y entendido muchas más cosas si hubiese compartido más tiempo con ellos. Esas son las cosas pendientes. Y tal vez también con mi madre, que si bien falleció a los 84 años, pero bueno, también debía haber compartido más cosas para tener vivencias más plenas, tanto desde el pasado como cosas que quedaron en la juventud. Y respecto de la otra pregunta, bueno, es una curiosidad enorme para mí, digamos, tener alguna idea de qué va a pasar de aquí a 50 años, ¿no? Creo que, sobre todo en el sentido de cómo se conformará la sociedad humana. O sea, de qué modo se va a relacionar y bajo qué paradigma van a coexistir las personas, los individuos, de diferentes sexos digamos, y todo lo que hoy aparece, de diferentes formas de relacionarse, de identificarse. O sea, para mí es una enorme curiosidad cómo se va a continuar la procreación humana en el futuro. Eso es algo que me tienta, digamos, imaginarlo y la verdad que no puedo, porque creo que la diversidad posible es tan amplia en función de la ciencia y de las nuevas culturas y costumbres que se van adoptando, que es algo que ni siquiera puedo imaginar qué va a suceder. Bueno, Jorge, la verdad que me ha dado un gustazo charlar con vos. Creo que estabas apuntado desde el primer capítulo de Oli Nada Garcas en mi lista de posibles entrevistados. Vos sabés que este podcast siempre termina con un tema musical que yo le pido al entrevistado que elija y que ahora después voy a buscar y va a quedar sonando. Y yo sé que es ingrato y es difícil elegir un tema, porque a veces uno tiene una diversidad de gustos, pero bueno, es tirano, hay que elegir uno. ¿Vos cuál elegirías? Sin duda, a un chamamé que es A mi corriente por A. Ja, Es un chamamé que aprendí estando en Corrientes los primeros años que fui a estudiar. Y bueno, es una canción que cuando me puse de novio con mi actual mujer, le canté y bueno, quedó encantada con esa canción. Y la verdad que es un chamamé que me encanta escucharlo por todos los intérpretes. qué grande. Bueno, Jorge, ahí quedará sonando para todos entonces e inmortalizado en Spotify. De nuevo te agradezco el tiempo, te estrecho la mano de manera virtual a lo lejos, ya nos volveremos a ver pronto. Muchas gracias, Jorge. Bueno, muchas gracias a vos, Juan, por este excelente momento que me hiciste recordar y sobre lo que pudimos charlar y pensar tanto en el pasado como en algunas cosas del futuro. Te mando un abrazo. Hasta pronto, che. A mi Corrientes por ahí, en donde te conocí, correntinita y botú, de labios color rubí. Mi pena se hace canción cuando te siento nombrar. Entonces el corazón y el alma quieren cantar. Yo nunca sabré por qué ni cómo llegaste a mí. En cambio no olvidaré la tarde que te perdí, la tarde de nuestro adiós. Te dije en aquel cantar, se queda mi corazón en mi Corrientes pura, bajo el cielo azul te recordaré. Nunca te olvidé, dulce amor de ayer, y en la soledad de mi noche cruel solo sé cantar, cariñito fiel. Bajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor de ayer, y en la soledad de mi noche cruel solo sé cantar, cariñito fiel.
¿Tienes alguna vez memoria de lo que fui? Acuérdate de un clavel y de una noche de abril. Acuérdate dulce bien, acuérdate dulce amor, de un largo beso y después 2 lágrimas y un adiós. No quiero decirte más, correntinita y botú, que yo me muero de amor y que mi amor eres tú. Y si no llego a tener la dicha de verte más, que vivas siempre feliz en mis corrientes por ahí. Bajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor de ayer. Y en la soledad de mi noche cruel solo sé cantar, cariñito fiel. Bajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor de ayer. Y en la soledad de mi noche cruel solo sé cantar, cariñito fiel.